Y en temas de salud, el programa El Médico en tu Casa se suma a la lucha del consumo en sustancias adictivas. ¿Sabía usted que los inhalables como solventes o aerosoles están ubicados en el cuarto lugar de productos que se usan para drogarse a nivel nacional? Para hacerle frente a este problema, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Capitalina firmó un convenio con el Fideicomiso para la investigación de inhalables, con la cual se suman acciones en el programa Médico en tu Casa. La exposición a los inhalables, sobre todo en los niños y adolescentes, genera daños neurobiológicos severos, inhibe su desarrollo psicosocial y permite a quienes los consuman se acerquen al consumo de otras drogas. La exposición crónica de estas sustancias pueden desencadenar daños sensoriales, cognitivos, motores, respiratorios, hepáticos, renales, cardíacos. El último panorama de consumo Ciudad de México 2014 indica que 7.6% de los estudiantes de secundaria y bachillerato los han consumido alguna vez en su vida, el 8.2% de las mujeres contra el 7.1% de los varones. Las delegaciones en la Ciudad de México con mayor prevalencia de consumo de inhalables en nuestra ciudad fueron Iztacalco con el 9.7%, Azcapotzalco con el 9%, la delegación Cuauhtémoc con 8.8%, Venustiano Carranza 8.2%, Tláhuac 7.8%, Magdalena Contreras 7.6% e Iztapalapa 7.5%. Si usted requiere más información o ayuda, puede consultar la página www.salud.cdmx.gov.mx o comunicarse al 51 32 0909. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.